Literalmente lo que pasó fue que hice el primer pedido con esos $250, que fue como un capital de riesgo, que para mí era muy riesgo porque era mi sueldo literalmente. Lo puse ahí, se multiplicó en una semana. Entonces rápidamente hicimos $500 en una semana. Volví a invertir los $500, se transformaron en 1000, los 1000 en 2000 y así. Yo seguía trabajando paralelamente como mesero, entonces yo no vivía de este negocio, simplemente fui reinvirtiendo el capital durante al menos un año y medio. Si yo hubiese desarrollado mi marca propia hace 15 años, quizás la historia sería diferente. Yo hoy día a cualquiera le diría, parte con una marca propia, inicia con tu propio emprendimiento, genera tu propia marca, porque vas a ser dueño realmente del mercado. Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Guiloff y te doy la bienvenida al Transportador Global, el podcast donde exploramos historias reales de quienes se atrevieron a importar, emprender y transformar sus negocios. En cada episodio conocerás experiencias auténticas de empresarios que enfrentaron los desafíos de la logística y el comercio internacional. Te contaremos cómo lograron superar obstáculos, tomar decisiones clave y aprender de los errores para que también puedas aplicar sus aprendizajes. Si trabajas en la importación o en la logística, este es tu espacio para encontrar inspiración práctica y conectar con quienes ya recorrieron el camino. Antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y nos apoyes en el camino. Hoy nos acompaña Felipe Muñoz, abogado, emprendedor y fundador de La Feria, una compañía que nació como espacio comercial para impulsar la regulación del cannabis desde el mercado. Partieron con $250, en un momento en que casi no existía venta regular de semillas ni de insumos especializados en Chile. Desde sus inicios, De La Feria operó como un modelo de importación, fertilizantes, semillas desde Europa y con el tiempo un catálogo creciente de artículos de cultivo desde Asia. Sobre esa base, evolucionaron hacia marca propia, personalizando productos y procesos para sostener calidad, cumplimiento y margen. Lo invité para conversar sobre cómo diseñaron una ruta de importación y cumplimiento en una categoría que es bien sensible. Cómo pasaron de importación genérica a desarrollos de marca y qué decisiones operativas, legales y logísticas le permitieron escalar sin perder el foco. Bienvenido al Transportador Global. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Felipe, bueno, la primera sección de este podcast se llama La historia detrás y es para poder conocer a la persona. Todas las empresas tienen personas atrás y por lo tanto queremos conocerte un poco más a ti y obviamente después pasar a la parte más técnica de esta categoría que más allá de lo que es el producto en sí, tiene muchas restricciones, entonces es una categoría bien interesante para poder aprender todos los detalles como de cosas de importación. Así que cuéntanos un poco cómo empezó la feria, por qué llegaste a esto, por qué te dijiste, chuta, yo voy a importar, ¿cómo llegaste hasta este punto? Mira, yo creo que para eso hay que contar un poco mi historia personal. Yo tengo hoy día 37 años, yo partí literalmente cultivando esta planta. Yo no sé si se puede decir el nombre de la planta aquí, pero partí cultivando esta planta que tiene ciertas restricciones cuando era chico. O sea, yo no lo recomiendo para nada, pero yo partí muy chico en este mundo a partir de un foro de usuarios. En esos años todavía se usaban harto los foros. Partimos cultivando, luego yo partí haciendo algunos negocios relacionados con los sustratos, con los fertilizantes dentro de esta misma comunidad y después yo empecé a estudiar Derecho, me fui de la casa bien chico, como a los 19 y busqué algunas maneras de pagar la universidad por un lado, pagar el arriendo por el otro. Entonces rápidamente quise hacer algún emprendimiento al respecto y llegué a este tema de las semillas. Oye, y cuando tú dijiste quiero empezar a importar, o sea, porque esta es una categoría que, de nuevo, no, más allá de lo que cada uno puede pensar del tema, es bien difícil, imagino que tiene varias restricciones. Tú dijiste, bueno, filo, lo voy a tratar y si no, lo voy a hacer igual, pase lo que pase. ¿Cómo fue enfrentarse a decir quiero importar en esta categoría? Sí, mira, es un tema complejo porque tiene regulaciones particulares. Cuando nosotros partimos no había nadie en Chile vendiendo semillas. Se vendían semillas a nivel internacional en algunos sitios comerciales, que eran los que comprábamos los que éramos parte de esta comunidad. Las importábamos directamente desde estos sitios, pero a veces llegaban, a veces no, se perdían en el camino, etc.
Entonces yo vi ahí una oportunidad. O sea, yo dije, mira, yo traigo estas cosas normalmente para mí, dije, podría traerlas para otros. Eso fue lo primero que dije. Entonces partí con un nicho que no existía en la práctica. Cuando yo partí, yo ya estudiaba Derecho en la universidad y precisamente eso fue lo que me dio de alguna manera la posibilidad de estudiar al respecto. Y ya había habido un caso en Chile de un comercializador de semillas del año 2009 que enfrentó un juicio y resultó absuelto. Lo que suele ocurrir con los juicios es que son muy caros, entonces lo que ocurrió con él es que terminó desfinanciado económicamente y no pudo continuar con su trabajo. Entonces, si bien él obtuvo un fallo favorable, él no pudo continuar. Entonces lo que yo hice fue estudiar ese caso, consultarlo con un fiscal del Ministerio Público, coincidimos en que era 100% lícita la venta y me animé a empezar a importar y vender esa semilla. Y partiste con $250. ¿Cómo se logra eso? Suena como, ¿es poco, es mucho para la categoría? Tú dijiste, voy a hacer una prueba chica. Es bastante. ¿Cómo fue esta experiencia de comenzar a importar? Era muy poco en ese momento. O sea, piensa, yo tenía en ese minuto 20 años. Trabajaba de mesero en un bar mientras estudiaba. Literalmente era lo que ganaba en ese tiempo como mesero. Lo puse en este emprendimiento pensando que podía resultar. La verdad es que yo no sabía realmente si iba a funcionar. Literalmente lo que pasó fue que hice el primer pedido con esos $250, que fue como un capital de riesgo, que para mí era muy riesgo porque era mi sueldo literalmente. Lo puse ahí, se multiplicó en una semana. Entonces rápidamente hicimos $500 en una semana. Volví a invertir los $500, se transformaron en 1.000, los 1.000 en 2.000 y así. Yo seguía trabajando paralelamente como mesero, entonces yo no vivía de este negocio, simplemente fui reinvirtiendo el capital durante al menos un año y medio. Pero cuando tú dijiste, bueno, 250, 500 y así, ¿ya tenías el proceso de importación ya como claro, los documentos, o siempre fue como, puede que llegue o puede que no llegue? No, estaba más o menos claro, o sea, habían envíos que no llegaban por cuestiones logísticas, pero se solucionaban. Pero el mayor riesgo no era el tema logístico, era el tema legal. O sea, para mí siempre era un asunto el tema legal. O sea, ¿qué va a pasar legalmente? Porque si bien puede existir un juicio y ya había habido una sentencia absolutoria, eso no significa que aplica para todos los casos futuros. Entonces, en la práctica podía llegar otra investigación, otro fiscal, otro juicio y eventualmente una nueva investigación, y es lo que ocurrió en el futuro. ¿Y en la aduana nunca tuviste problemas? ¿No te paraban las cosas? ¿Te pedían 1.000 papeles? O sea, ¿cómo fue esa experiencia con la aduana cuando tú empezaste a hacer esto ya más regular? Mira, con aduana he tenido algunos problemas, pero la mayoría de los problemas han sido por fertilizantes, más que por semillas. O sea, yo creo que el tema fertilizante es uno de los temas más sensibles para aduana, especialmente los de uso, los de origen biológico y ese tipo de cosas. O sea, por ahí hay mucha restricción de parte del SAC, de parte de aduana. Entonces, por ahí, además, requiere toda una logística mucho más compleja, porque la semilla es un artículo muy pequeño, entonces es muy fácil de transportar, es barato de transportar. Importar fertilizantes, sustratos, que son un sustrato pesa y mide lo mismo que un saco de comida de perro. Entonces un artículo muy grande, y ahí ya uno se mete en contenedores y en comercio marítimo y en toda esa importación que es mucho más compleja. ¿Y alguna vez tú dijiste, chuta, me acusaron? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Dijiste, hasta acá llego? Como tú eres abogado, ¿te pudiste defender mejor? ¿Cómo fue esa experiencia de enfrentarse a la ley, digamos? Mira, yo creo que uno, aunque sea abogado, siempre tiene el miedo a la ley. O sea, quizás lo tiene incluso más presente, especialmente cuando uno está estudiando, porque tiene el miedo a que, chuta, si tengo un problema legal no me voy a poder titular, etcétera. Entonces era siempre ese miedo. Yo en ese minuto tenía un socio, que era Diego. Con Diego hacíamos todo este negocio juntos. El negocio fue creciendo y en algún minuto pusimos un bar. Y el bar era un negocio paralelo a este, pero se mezclaban porque funcionaba con la comunidad, esta misma comunidad que yo partí al comienzo, era la que estaba integrada en este bar y compartíamos en el bar, y en el mismo bar podían ir y comprar semillas. Nosotros vendíamos la semilla como un artículo de colección únicamente, entonces la semilla tú la podías guardar, la conservabas hasta que la ley cambiara. Ese era el discurso que nosotros teníamos en ese minuto, porque había muy poca claridad respecto del cultivo de la planta en sí mismo. Entonces nosotros mantuvimos ese discurso durante mucho tiempo, pero al bar empezó a ir la policía porque nos empezaron a investigar.
cuando llegó esa investigación, tomaron detenido a mi socio, porque justo estaba él ese día en el bar, y resultó también en un juicio de absolución, pero igual con el miedo a enfrentar un nuevo juicio, cargo, etc. Ya. Pero en esa experiencia fue, bueno, sabíamos que esto podía pasar y es parte del costo, es parte del proceso, seguimos adelante, o dijiste, chuta, hasta acá 100%. llegamos. No, 100%. Nosotros, de hecho, teníamos un fondo de reserva destinado a enfrentar ese juicio. O sea, sabíamos que iba a venir. En algún minuto dijimos, vamos a dejar esta reserva para enfrentar este juicio. Lo que ocurrió después del juicio fue que explotó esto. O sea, antes del juicio nosotros ya veníamos vendiendo bien, pero después del juicio se difundió en redes, se difundió en medios, entonces ya ahí nos hicimos conocidos a nivel nacional, se terminó de validar de alguna manera el modelo y explotó comercialmente. O sea, explotó en el sentido de que le empezaron a comprar mucho más. Nos empezaron a comprar mucho más, pero además cambiamos el modelo. O sea, en ese minuto nosotros partimos como e-commerce solamente. E-commerce hace 15 años, cuando todavía no existía ni PrestaShop, ni Shopify, ni ninguna de estas plataformas modernas. Partimos con un e-commerce muy básico en un WordPress, me acuerdo. Ni siquiera existía WooCommerce paralelo a WordPress. Y partimos con ese e-commerce. Después pasamos a este modelo de bar, pero después de esta intervención separamos el bar y iniciamos con tiendas. Y iniciamos con tiendas dedicadas únicamente a la venta de semillas y artículos relacionados con el cáñamo. Entonces Perfecto. ahí empezó una escalada de tiendas. Oye, vamos a la parte ya más técnica. Cuando tú vayas a buscar proveedores, y tú partiste de una época que dijiste las cosas pueden llegar, no pueden llegar, ¿cómo fue esto de la búsqueda de proveedores? Como mándame muestras, cómo hacían para poder buscar distintos proveedores y poder saber si el producto es lo que ustedes esperan o no. Mira, para nosotros fue una aventura igual. Nosotros, la mayoría de nuestros proveedores, al menos de algunos productos, son Europa, principalmente Europa Central, Europa del Norte, el norte de Europa, y ahora los últimos años principalmente Asia. Entonces, para nosotros fue una aventura primero conocer Europa, o sea, es toda una cultura, es todo un mercado, además son muchas culturas juntas. Están los holandeses con toda su cultura particular, están los españoles con toda su cultura particular, y empezamos a ir a ferias, ferias relacionadas al rubro, ferias del cannabis, que hay muchas en Europa, y la más importante se realiza en España todos los años, y empezamos a ir a esas ferias. El primer año que llegamos a la feria conocimos un muy buen proveedor de una de las marcas más reconocidas a nivel internacional, que es Dinafem, y ellos nos acogieron muy bien. O sea, ellos tenían mucha intención de entrar en el mercado sudamericano. Entonces yo creo que era fundamental encontrar ese partner que también estuviera interesado en ingresar al mercado sudamericano, porque era hace 15 años muy difícil también lograr eso. Pero en el fondo ese fue, o sea, todos tus proveedores los has encontrado en feria o has pedido a otros proveedores, mándame una muestra como a Chile y veamos si llega. Mira, yo he hecho de todo. Yo partí mandando correos electrónicos a todos los proveedores que me interesaba. Era muy complejo lograr un trato con ellos a través de correo electrónico. Quizás hoy día el comercio internacional es un comercio mucho más abierto también, es muy flexible, es muy fácil hacer contacto. Hoy día WhatsApp llega a todo el mundo. En ese tiempo usábamos mucho correo electrónico y Skype. Eran los métodos de comunicación convencionales. Entonces costaba mucho romper el cerco y el conocerse. Especialmente en el rubro en el que yo estaba inserto también requería mucho este conocimiento personal. La mayoría buscaba un representante en Sudamérica. Eso era lo que buscaban la mayoría de las marcas. Y era lo que nosotros tratábamos de ofrecerle. Entonces no era solamente importar el producto y venderlo, sino que era importar, hacer la marca en Chile, posicionarla, que la gente lo deseara y esperara el producto en Chile. Era difícil. Entonces hacíamos todo ese trabajo de marca en Chile y luego además hacíamos la distribución del producto. Ahora, cuando ellos te dicen, bueno, quiero que tú vayas a Sudamérica o en este caso Chile, ellos te pedían como, oye, pero vaya a poder pasar las cosas, lo tenéis con aduana, si te llega un juicio yo no tengo nada que ver. ¿Cómo es la relación con los proveedores cuando hay como no quiero llamarle riesgo, pero cuando la aduana puede ser media complicada o incluso la distribución? ¿Cómo es la relación con los proveedores? Por eso tiene que ser de tanta confianza. Yo creo que, a diferencia de muchos otros rubros donde son fáciles de importar,
quizá en este en particular hay que tener una relación cercana con el proveedor para que él también esté dispuesto a asumir el riesgo. O sea, nosotros se lo comentábamos al proveedor, el proveedor también tenía que estar consciente de esa situación y felizmente logramos proveedores que sí estaban interesados en eso. Quizás alguno no coincidía con esa situación y derechamente quedaba fuera un poco del catálogo. O sea, finalmente logramos hacer eso. O sea, podíamos ser capaces de seleccionar nosotros al proveedor y no teníamos que estar después rogándole a cada uno de los proveedores. Oye, tú en esta relación con la aduana, el SAC, etcétera, tú sabiendo que esto era algo complicado, ¿tú te fuiste como a presentar antes de quizás ser más grande o cuando ya, no sé, te pararon algo, recién fuiste a presentarte? Como que, o sea, tú, ¿quién diría, chuta, es mejor, oye, hola, yo soy Felipe, tengo esta empresa, tengo todo esto súper claro, legal, voy a empezar para que no me paren todo, o fue al revés de piola hasta que ya creciste lo suficiente para ser ya reconocido? Mira, al comienzo fui yo personalmente. Cuando uno empieza a importar mayores cantidades, es necesario tener un agente de aduanas que es tu representante ante aduana. Entonces finalmente ese nexo lo termina siendo el agente de aduana. El agente de aduana conoce a hartas personas dentro del proceso administrativo, entonces finalmente el que termina facilitándote mucho la gestión. No, no, sí, pero lo que quiero decir es que tú anticipaste a la aduana, al SAC y a tu empresa, RUT tanto, razón social tanto, y a meterse en esto como fuiste a dar la cara previo o quisiste como actuar como escondido del producto y como que ojalá no me pidan nada. ¿Cómo fue esa preparación para las importaciones? No sé si No, me explico la pregunta. lo entiendo. Nosotros nunca fuimos de espalda ante nadie. De hecho, nosotros precisamente lo que queríamos era hacer de este mercado un mercado profesional. O sea, nosotros apuntábamos a eso. Como te decía al comienzo, antes se vendieron semillas, pero siempre por debajo de la mesa. O sea, ni siquiera se daban boletas, no había inicio de actividades, no había conversación con los organismos competentes. Nosotros lo que planteábamos era, esto lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer sobre la mesa, con los documentos encima, te entregábamos una boleta por cada semilla que se vendía, pagábamos todos los impuestos que correspondían. Teníamos todo ese nexo conversado también con la autoridad administrativa, precisamente para evitar el riesgo o minimizarlo lo más posible. Y en ese sentido, cuando tú fuiste a presentarte y explicar, ¿te pusieron algún problema? ¿Te dijeron, no, esto no lo podía hacer? ¿Encontraste barrera? ¿O fue como, oye, como lo traís tan organizado, súper estudiado, todo bien, no va a haber problema? Mira, siempre hay barreras, pero Chile es una potencia agrícola fuerte y finalmente lo que nosotros estábamos haciendo era un rubro más de los agrícolas que existen en Chile. Entonces la verdad es que existían ya todas las facilidades para poder hacerlo. O sea, nos miraron igual que miran a cualquier otro proveedor de servicios agrícolas en el país. O sea, no encontraste una discriminación por el tipo de producto que estáis desarrollando, digamos. No, la verdad es que nunca, siempre lea el comentario, el chiste, eso, pero mira, finalmente los usuarios de esta planta están en todos lados. O sea, entonces nos terminamos encontrando que muchos de los que trabajan en estos organismos son agrónomos, son gente relacionada con el cultivo, con las plantas, entonces les interesa también. Hay mucho interés en eso. Oye, y cuando empezaste ya a tú ir preparando pedidos, o sea, porque obviamente esto es un mercado nuevo, ¿cómo vas manejando la cantidad de importar? Igual tú preferís mantener cierto límite de cantidades por el tipo, tomar algunos resguardos. O sea, ¿cómo es tu proceso de selección de cantidades para quizás no arriesgar? Porque no sé si estoy en lo correcto, pero siento que todavía podría cada importación, algún fiscalizador podría decir, no, esto está mal, o sea, te podría poner alguna traba. Entonces, ¿tenía alguna estrategia para importar? Mira, la estrategia la ha ido dando el mercado. Yo partí, como te decía, muy pequeño en el sentido de con muy poco capital, lo que fue significando que el crecimiento fue muy orgánico también. Entonces fue basado en la demanda que iba teniendo. En algún minuto la demanda del e-commerce fue superada también por la necesidad del resto de los clientes de querer un distribuidor mayorista. Y me empezaron a pedir distribución mayorista. Yo en ese minuto no era capaz de tener distribución mayorista porque por capital no tenía el suficiente capital para poder surtir mi e-commerce y surtir un canal mayorista. Ahí el apalancamiento vino directamente del proveedor. Los proveedores dijeron, mira, nos están pidiendo mucha distribución mayorista, tú eres nuestro distribuidor,
nosotros vamos a poner y arriesgar el capital en ti, y finalmente eso es lo que ocurrió. Los distribuidores pusieron el capital, nosotros hicimos la distribución. Fue una real labor de distribución, o sea, el proveedor del producto pone el producto acá, nosotros lo distribuíamos en Chile y hacíamos toda la labor logística. Y cuando hiciste esas importaciones mayoristas, ahí no dijiste, chuta, me podría pasar algo, la aduana me lo puede parar. O sea, ¿fue realmente un riesgo o lo tenían todo como calculado? No, siempre fue un riesgo, o sea, en esto siempre hay riesgo, o sea, uno de los mayores riesgos no era necesariamente el tema aduana, sino que era el tema de seguridad. O sea, era un objeto deseado, nosotros sufrimos varios robos, o sea, yo creo que en los 15 años he sufrido, yo creo unos 6, 7 robos, algunos muy importantes, o sea, de mucho dinero. Lamentablemente esa parte del riesgo la asumía yo, que era ya el producto puesto acá, y las empresas aseguradoras no querían asegurarnos. Entonces el problema venía ya por ese lado, el tema seguros. Ahora no te aseguran, es un tema interesante, no te aseguran porque era algo de valor, por el tipo de producto, porque hoy día las empresas de seguros sí te aseguran, no sé, tecnología cara. ¿Por qué no Sí, querían asegurarte? ¿Cuál fue no, el motivo? era una cuestión moral, o sea, había mucho Ya. moralismo hace 15 años y en ese minuto era, no, yo no te quiero asegurar porque no confío en que esto sea lícito. O sea, muchos nos Ahora, decían derechamente eso. ¿esos robos son de hace como más de 15 años o tuviste temas como más recientes? El último robo grande que tuvimos fue post estallido social, eh, pero hasta el 2022 tuvimos robos. Ya. Sí. ¿Y ahí hiciste algún cambio en la logística, en la seguridad? ¿Qué hiciste para evitar eso? Hemos hecho de todo, o sea, lamentablemente Ya, en esto, o sea, o gastas en seguro o gastas en seguridad. ya. Oye, algo interesante que hablamos al principio esto de la marca propia. Eh, y puede ser un nicho que en el fondo es bien interesante el tema, porque como que te metí en la parte ya más de producción. Entonces, ¿cómo fue esto de hacer una marca propia? ¿Cómo lo tomaron tus proveedores? ¿Tú fabricaste afuera, fabricaste acá? ¿Cómo fue un poco esa experiencia? Sí, esa parte es bien interesante porque cuando yo llegué al primer proveedor grande él lo primero que me dijo fue, yo te vendo marca blanca y tú genera una marca y tú posiciona una marca en Chile y haz tu Este es propia marca. el de España, ese que Este es dijiste el al de principio. España, exacto. Ya, Él me lo dijo hace 15 años. Y yo hace 15 años yo le dije, no, para mí es imposible hacer eso, tu marca ya es conocida, era conocida en el nicho que yo te digo, pero quizás si le hubiese hecho caso en ese minuto sería distinta la historia. No lo hice en ese minuto, con el paso del tiempo yo empecé a vender otros artículos que no fueran solamente semillas, sustratos, fertilizantes y además toda la parte que es lo que nosotros llamamos parafernalia, que son los artículos para el consumo. Y en esa línea llegamos a Asia, buscando todo ese tipo de artículos, que sería todo lo de plástico, metal, etcétera. Se buscó en Asia, y en Asia las primeras importaciones fueron marcas genéricas, sin marca, y rápidamente dijimos, no, aquí hay que hacer marca propia, y empezamos nosotros a pedir a los proveedores chinos imponer o ponerle una marca nuestra, y así empezaron a hacer una marca propia que hoy día se llama Gorilla, y es una marca hoy día de parafernalia principalmente, pero al comienzo literalmente personalmente yo era medio reacio a la marca propia. Mi socio Diego era muy proclive a la marca propia y de hecho él me motivó a hacerlo y me dijo, no, hay que hacerle marca propia, y él de hecho generó el logo, generó la marca, y eso impulsó también esta idea de generar producto marca propia. Cuando empiezan a decaer las ventas, porque como todo negocio tiene un alto y después llega a un pico en el que empiezan a decaer las ventas, dijimos, ya, no hay más ventas, lo que tenemos que hacer es lograr mejor margen. Y en esa búsqueda de mejor margen, dijimos, tenemos que lograr, además de que sea un producto genérico comprado directamente en China, tenemos que ponerle una marca a ese producto y así vamos a poder posicionarlo mejor dentro de nuestro mercado mayorista también. Y eso es lo que buscábamos. ahora la marca, o sea, ustedes no han entrado en la marca propia de semillas, fertilizantes, solo en lo que tú le llamas parafernalia. No, finalmente terminamos haciendo marca propia de casi todas las categorías que tenemos. O sea, tenemos una marca propia de semilla, una marca propia de sustrato, una marca propia en fertilizante y una marca propia en parafernalia. Buscamos en un minuto generar un 25% de nuestra venta que sean productos en marca propia. Esa fue la meta. De hecho, esa fue una meta antes de pandemia,
que con pandemia se fue todo un poco al carajo porque cambiaron todos los esquemas de venta. En pandemia nosotros vaciamos absolutamente nuestra bodega, quedamos en cero stock, cosa que jamás habíamos hecho y que también nos generó un gran problema porque en ese minuto las importaciones eran muy caras, entonces todo lo que llegó post pandemia era extremadamente caro. Nos fueron generando ese tipo de conflictos que fueron haciendo modificar esta torta del 25%. Finalmente fue más o menos un 15% de productos marca propia y el resto era catálogo variado que teníamos en bodega. Oye, tú dijiste que no entendí, en pandemia le fue muy bien o le fue muy mal, o decidieron cerrar, como que me perdí. No, nos fue muy muy bien. O sea, en pandemia la gente se abocó a la casa y el abocarse a la casa y el tener tiempo implica que la gente se dedicó a cultivar. O sea, muchísima gente empezó, inició el cultivo, quizás lo tenían pensado y no lo iniciaban por tiempo. En ese minuto tenían el tiempo y estaban en la casa confinados, así que vendimos literalmente todo el inventario que teníamos en bodega. Crecimos muchísimo en pandemia, vendimos muchísimo en pandemia. Por eso mismo no lo teníamos planificado, nadie se lo esperaba y entonces para nosotros fue un gran salvavidas en ese minuto. ¿Cómo uno personaliza? Porque parte del desarrollo de marca propia y desarrollo de producto tiene que ver con la personalización versus otros proveedores, porque al final si no digo, ¿sabes qué? Mejor traigo la marca, como dijiste tú, de un tercero que es más conocida. ¿Cómo ustedes personalizan y prueban? En el fondo tú dices, dame el producto así, traen una muestra, lo prueban. ¿Cómo es el ciclo de personalización de este tipo de cosas? Sí, mira, yo tengo una ventaja competitiva respecto del resto. Primero es que yo ya soy distribuidor de muchos de esos productos, entonces es como ser distribuidor de zapatillas y saber cuál es el modelo que más se vende. Entonces yo al saber cuál es el modelo que más se vende, puedo tratar de buscar al proveedor directo de ese modelo y llegar directamente ya a un producto que yo ya sé que va a vender bien. Esa es una categoría de producto. O sea, el producto que yo ya sé que se vende bien, simplemente lo busco con las mismas características y le pongo una marca propia. Y el otro es el producto desarrollado por nosotros. Entonces hay productos que nosotros buscamos que se desarrollen con características particulares. Por ejemplo, tenemos un moledor que es el Grinder Gorilla, que es un moledor de cerámica, con una cobertura de cerámica antiadherente. Ese es un desarrollo tecnológico que lo que busca es que no se quede pegada la hierba al moledor. Eso fue literalmente un desarrollo basado en el sartén. O sea, el sartén que no se pegan los huevos es lo mismo que dijimos, pero ¿por qué no hacemos uno que no se pegue la hierba? Literalmente fue eso y funcionó muy bien. En eso desarrollamos con un proveedor chino precisamente la cobertura cerámica en un moledor que ya conocíamos y ahí podíamos establecer algunos requisitos técnicos al proveedor. Eso es difícil en la mayoría de los casos cuando los volúmenes de compra son bajos. O sea, hay que tener volúmenes de compra altos para lograr que el proveedor haga un producto específicamente para ti. La otra vía es pagar más caro. O sea, literalmente te cobran el desarrollo tecnológico a ti completo y terminas pagando un precio muy elevado. Quizás fuera de competencia. Entonces ahí tienes dos vías de acceso al producto desarrollado con marca propia. Y la otra es traer productos genéricos al que le pones simplemente tu marca. Oye, ¿con qué hay como experiencias que durante este camino te hayan marcado respecto al proceso de, no sé, aduana, proveedor, importación, distribución? Como ha ido comentando todas estas preguntas que hemos hecho, pero hay experiencias que tú dices que estas experiencias me marcaron respecto a este proceso que hoy me hacen ser la empresa que soy. Mira, a mí me han marcado muchos procesos en esta historia, porque yo partí chico haciendo esto. O sea, quizás si hubiese partido un poco más grande habría tenido otras experiencias de vida o de trabajo que me hubiesen facilitado otras cosas. Yo creo que hay cosas, yo fui aprendiendo con todo esto que fui haciendo. O sea, nací aprendiendo con todo esto. Eso implica también cometer demasiados errores, porque finalmente o tú lo estudias y lo aprendes y lo ejecutas, o si te pones a ejecutarlo solamente vas a tener que aprender en base a errores, acierto y error. Entonces yo creo que lo que más aprendí fue eso, aprender de los errores, tratar de corregirlo en el proceso. El derecho te enseña muchas cosas, pero respecto de importaciones y comercio no te enseña nada. Entonces tuve que aprender muchísimo de importaciones, de comercio exterior, etcétera. Cuestiones que no sabía, no tenía conocimiento. Oye, y cuando empezaste a estudiar comercio exterior, o sea, a pedir ayuda con comercio exterior, ¿tú fuiste directamente a alguien que te ayudara o lo quisiste investigar tú solo porque dijiste esto es una categoría especial? Me imagino quizás no mucho o pocos embarcadores o gente por exterior debe conocer el detalle de cómo se hace esto.
¿Cómo fue esa experiencia de pedir ayuda? ¿Dijiste, no lo tengo que hacer solo yo? ¿Cómo fueron esos pasos? Mira, esos pasos fueron complejos. O sea, al comienzo fue solo autodidacta, pero luego conseguí un muy buen agente de aduana y un muy buen forwarder. Entre ellos dos yo les fui sacando la mayor cantidad de información posible. O sea, les preguntaba de todo y todo el tiempo. Y eso fue lo que me ayudó fundamentalmente, el forwarder y el agente de aduana. Oye, Felipe, bueno, hemos hablado de varios temas. Me gustaría saber un poco qué experiencias te han marcado en este camino, porque obviamente es una categoría difícil, te has enfrentado a varios procesos, proveedores, aduana, el SAC, tú hablaste de temas incluso de juicio, policía, como qué cosas te fueron marcando en este camino que podría servirle a la gente que está escuchando. Mira, a mí me marcaron varios procesos en esta historia. O sea, yo partí muy chico haciendo este emprendimiento, entonces para mí todo esto fue aprendizaje, error, aprender de ese error, volver a pararme. Lo que no pude aprender a través del conocimiento, o sea, de la parte teórica, lo aprendí con la experiencia y eso fue fundamental, yo creo, en ese proceso. Mucho de lo que fui aprendiendo fue lo que fui recabando de los expertos, o sea, de la gente de aduana, del forwarder, aprendí mucho. Tengo un muy buen forwarder, y esa persona me entregó mucho conocimiento el que hoy día puedo usar. Pero cuando tú partiste, porque obviamente no es una categoría que creo que mucha gente maneje, o sea, no es tan hoy como decir, no, yo cacho perfecto las leyes, los procesos. Tú cuando partiste, fuiste como, dijiste, tengo que partir con alguien que me asesore, alguien te recomendó a alguien que sabía el tema. ¿Cómo fue para llegar incluso a estos proveedores que tú mencionas, que sepan del tema? ¿Cómo fue esa experiencia para llegar a ello? Dijiste yo, no, al principio me quiero lanzar solo, quiero entender todos los problemas que pueden haber y después busco un proveedor. No, la verdad es que fue una búsqueda. O sea, literalmente fui probando con varias personas, viendo si es que tenían habilidades para lo que yo estaba haciendo, viendo si se atrevían también a trabajar conmigo. Tuve de todo, tuve gente que hay forwarders que se aprovechan de la circunstancia y te cobran un exceso porque ellos saben, entonces te venden el yo sé, entonces te cobro caro. Y tuve otras buenas experiencias, finalmente me quedé con los que más me enseñaron. O sea, yo creo que valoro muchísimo esa enseñanza que me dieron ellos y hoy día estoy dispuesto a seguir trabajando con ellos por eso, porque ellos fueron capaces también de ir educándome al respecto. Creo que a ellos también les interesa mucho que su cliente se eduque. Ahora, ¿ellos sabían del tema? ¿Les había Sí, tocado o fueron como contigo investigando? o sea, pienso yo que fueron investigando, pero sabían del tema agrícola. Como te decía, Chile es una potencia agrícola, entonces muchos de ellos sabían cómo importar fertilizantes, sustratos, semillas. O sea, para ellos no era nuevo, tenían mucha relación con SAG. La mayoría de ellos trabaja en ese ambiente muy, muy cercano. O sea, en el aeropuerto literalmente está la oficina de ellos, está la oficina del SAG muy cerca, aduana está muy cerca, entonces era muy fácil la comunicación entre ellos. Ya, o sea, en el fondo tú dijiste, bueno, es un rubro agrícola, tengo que buscar algo como relacionado para justamente no tener problemas. Ahora, ¿alguna vez te enfrentaste a algún problema grave como en la parte de la aduana y te dijeron, no, esta cuestión es ilegal, no puede pasar? Como, Mira, el problema más grave que yo tuve con aduana fue por unos artículos de parafernalia que trajimos de un proveedor chino que nos mandaba un catálogo muy extenso y nosotros hacíamos el pedido en base a un catálogo súper extenso que él tenía. Le pedimos, yo creo que unos 200 productos diferentes, o sea, 200 SKU diferentes. Dentro de esos 200 SKU diferentes venían 5 productos con imágenes de productos Disney y Star Wars. El mayor ah, problema que tuvimos fue piratería. Entonces, cuando llegan a Chile, además sufrimos un aforo físico respecto de esa carga, porque tenía muchos SKU principalmente. En el aforo físico se detectan esos 5 SKU y se inicia una causa por contrabando. Quizás ese fue uno de los mayores problemas que hemos tenido con aduana. ¿y eso lo pudiste resolver después o la carga quedó ahí retenida? Mira, lamentablemente aduana cuando se enfrenta ante casos de contrabando inicia rápidamente una denuncia. La denuncia además requiere una querella particular que es de parte de la marca.
y Disney en particular tiene unos estudios jurídicos muy grandes en Chile contratados para tomar todos los casos que vengan de contrabando. Entonces rápidamente te demandan y inician la gestión penal. Entonces se solucionó, siempre se soluciona o terminan solucionándose de alguna manera, además porque eran muy pocos ítems, o sea, nuestra intención, se notaba que nuestra intención no era el contrabando, o sea, de los 200 SKU no era que toda la carga tuviera, de hecho Claro. literalmente eran 70 productos de varios pallets que tenían ese problema, entonces no era nuestra intención el contrabando, y eso lo entendieron. Ya, o sea, es bueno que pudiste solucionar. Oye, para ir terminando, ¿te mandaste alguna vez algún cagazo que te hayas mandado como...? Porque obviamente hay cosas que pasan, ¿no? Pero tú dices, puta, aquí yo la cagué. Yo, Felipe, no me di cuenta, puta, la cagué grande y ya aprendí un montón y no me va a volver a pasar. O sea, cagazos nos mandamos montones, pero pienso yo que el mayor cagazo que me mandé fue no haber escuchado al proveedor en esa primera feria que yo te digo, en la que me dijo, Felipe, desarrolla una marca propia, yo te vendo el mejor producto, porque te voy a vender el mismo producto que yo comercializo acá, desarrollalo allá y desarrolla tu marca propia. Si yo hubiese desarrollado mi marca propia hace 15 años, quizás la historia sería diferente. Yo hoy día a cualquiera le diría, parte con una marca propia, inicia con tu propio emprendimiento, genera tu propia marca, porque vas a ser dueño realmente del mercado. Oye, la última sección de este podcast se llama Lo que realmente importa, y me gustaría, hablamos varios temas, digamos, todos vamos por arriba, pero son varios temas. Para la gente que está escuchando, ¿qué es lo que dirías tú que es como el gran consejo, lo que realmente importa en este mundo de la importación, la logística? ¿Cuál es la lección clave que tú te gustaría darle al cierre? Mira, yo creo que la mayor, el mayor aprendizaje que yo tuve fue atreverse. O sea, yo creo que en esto hay que tirarse a la piscina aunque tenga poca agua. O sea, si está vacía no te tires, pero si tiene poca agua, atrévete, tírate, porque hay que mojarse los pies para saber en qué estás pisando y saber cómo poder avanzar. El esperar la perfección creo yo que también es un error. O sea, esperar que todo el negocio esté absolutamente listo, manejar todas las áreas del negocio, o sea, creer que tienes que estudiar comercio exterior y ser un experto en comercio exterior para poder importar es un error. Yo partí importando cuando llevaba como el año 7 de mi emprendimiento, a importar de China desde el año 7. Lo debía haber hecho mucho antes desde China, porque China es un tremendo mercado, tiene muy buenos profesionales, hay mucha expertise de exportación en China, a diferencia de Europa, por ejemplo, que siento yo que son menos expertos en exportar. O sea, están muy abocados a su mercado interno, es muy grande el mercado interno dentro de Europa. Lo mismo pasa con Estados Unidos, es muy grande el mercado dentro de Estados Unidos, entonces son muy poco proclives a querer enfrentarse a mercados nuevos como es el sudamericano, además. Entonces creo yo que hay que atreverse, o sea, en la categoría que sea, en el emprendimiento que sea, hoy día hay que atreverse a conocer ese mercado nuevo, a atreverse, a mojarse. Si la gente quiere ponerse en contacto contigo, Felipe, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, hoy día yo estoy tratando de desarrollar una marca personal que es Abogado Muñoz en Instagram, en TikTok. Hoy día estoy muy abocado a la parte legal, jurídica, asesorando a empresas y a corporaciones y asociaciones de usuarios de cannabis. Entonces me pueden encontrar a través de Instagram y a través del Instagram del negocio que es @delaFeriaGrowShow. Oye, muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros. Es de nuevo, una categoría que, más allá de lo que cada uno piense el tema, es bien complicado. Y admiro toda esta como decisión que tuviste de decir, no, yo lo voy a lograr, lo voy a importar, lo voy a averiguar, voy a fallar, me atrevo, lo cual es una tremenda inspiración para los que quizás tienen miedo de importar cosas más básicas. Si tú lograste hacer esto es porque finalmente alguien que se organiza y tiene la determinación y, como dijiste tú, se quiere atrever, se puede lograr. Así que nada, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia, y te deseamos todo lo mejor en lo que viene para adelante. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y así llegamos al final de Transportador Global, el podcast donde exploramos el mundo de la importación, la logística y el transporte internacional con historias de éxito y consejos prácticos. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tu importación en piloto automático. Si quieres saber más, encuentra nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Guilof, más conocido como Transportador Global. Agradezco a Elfi Salva la producción y a Ana en la edición. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes seguirnos para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos escuchamos en el próximo episodio.